Efesios capítulo 13. Creo, pastora, o mis hermanos que están siempre, creo que este es el último domingo que tenemos culto. Si es que no lo tengo bien claro. Tenemos el próximo 24. 25 tenemos culto. No lo tenemos claro. Pero en la mañana, ayer cuando hablé con mi pastor, cuando me pasó a ver, la verdad que me sorprendió y me agradó mucho. Y es bueno recibir visitas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya sea en el lugar que sea, pero es bueno recibir visitas. Porque usted siempre está preparado o esperando que alguien en algún momento llegue a su casa. ¿No es cierto? Ya sea el lugar, digamos, casa en el lugar donde usted está en ese momento. Pero es agradable llegar a la casa y encontrarse con visitas, encontrarse con alguien, o que lleguen cuando tú estás ahí. ¿Cuánto más agradable es para el Señor que nosotros lleguemos a su casa? Amén. Amén. ¿Estará gozoso el Señor de los que estamos aquí gozándonos con Él? Yo creo que sí. Porque Él ha visto su fidelidad. Él ha visto cómo usted ha llegado, cómo ha venido. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 13. Capítulo 13. El número más grande para la niña, el número más grande es el capítulo 13. Y vamos a ir al versículo 14. Y dice la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Es el último versículo del 2 Corintios. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Lo leemos de nuevo. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Tome asiento porque ya se oró. Aquí dice, lleva por título donde comienza en el 11, dice saludos y doxología final. Aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en la segunda carta que le está hablando por tercera vez al pueblo de Corinto, le está hablando, diciéndole a ellos de que cómo es la forma de que ellos tienen que agradar al Señor, cómo ellos deben acercarse al Señor, cómo ellos deben agradar al Señor. Y dentro de todo lo que es la carta, ¿no es cierto?, les dice de que Él no viene a machacar, como se dice, a darle fuerte, sino que Él ya viene a decirle, estas son las cosas que tienen que estar con usted. Porque Él ya les había hablado, con una carta, 1 Corintios y 2 Corintios, y ahora viene por tercera vez y le habla, y les dice cuál es la forma y qué es lo que tiene que tener el pueblo. No nos reprendió, sino que les habló sumisamente con amor. Amén. Amén. Y dice saludos y exordia. Saludos, los está saludando, les está diciendo cómo están, espero que estén bien, que estén todos unidos, que estén todos unánimes. Y con exología, ¿no es cierto? Doxología nos dice alabanza a la divinidad de Dios, o sea, a la Trinidad de Dios. Esas tres cosas. Él nos está diciendo en esta hora que eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que alabar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban a un Dios de Trinidad? Amén. Ese es nuestro Dios, Amén, al cual nosotros le servimos, del cual predicamos. Amén. Y nos dice la palabra, entonces nos dice, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo nos dice. No es cualquier gracia, mi hermano. Dice, la gracia del Señor Jesucristo.
el cual murió por mí y por usted. Él murió por su iglesia amada. Así es. Esa gracia es la que nosotros tenemos que buscar, es la que tenemos que tener. Así es. Amén. La palabra gracia viene de charis, de la palabra griega. Amén. Y se refiere al favor inmerecido del amor de Dios. O sea, nosotros no nos merecíamos tanto amor de Dios. Así es. Pero Dios, dentro de su amor y su misericordia, porque somos creación de Él, en su amor, Él envió a su Hijo a morir por mí, a morir por usted, a morir por la iglesia. Un amor que no nos merecíamos, mi hermano. Jesucristo murió por amor a nosotros, un amor que en realidad yo no merecía. Pero Él en su inmenso amor, en su inmensa gracia, murió por usted y por mí. Amén. Amén. Así es. Entonces aquí en el último versículo de todo este libro, Él les habla de eso, Él le habla de la gracia del Señor, Él le habla del amor de Dios, le dice de la comunión del Espíritu Santo. Esas tres cosas tienen que estar en medio de nosotros, mi hermano. Amén. Así es. Nos llevamos un año, todos los que estamos aquí, nos llevamos un año en el Evangelio. Entonces nosotros tiene que morar la gracia de Dios, el amor del Señor Amén. y la comunión del Espíritu Santo. Si no tenemos esas tres cosas, ¿cómo vamos a agradar al Señor? ¿Cómo vamos a llegar a esa vida eterna? Bendito es el Rey, que el Señor me ayude Amén. a seguir caminando y fortaleciéndome cada día. Que el Señor ayude a mi familia, ayude a mis hermanos que están aquí presentes. Amén. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que faltan por faltar. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que se han retirado del Evangelio. Dios. Amén. Bendito sea el Señor que nos cubre cada día con su amor y con su misericordia. Él es el que nos guía en el camino, mi hermano. Así es. Bendito sea el Señor. El otro día venía de camino para acá, venía solo el viernes, pero hermano, me entró el sueño, me entró el cansancio, me iba quedando dormido en la carretera. Y decidí seguir derecho. Cuando me llamaron mis hermanos por teléfono, yo estaba durmiendo. Pero por su gracia llegué bien. Porque en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, puede ocurrir cualquier cosa. Sobre todo si vamos conduciendo los que conducen. Amén. Solo un pestañeo, mi hermano, y puede quedar todo en un desastre. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, que tiene con su iglesia, que tiene con usted y que tiene conmigo, nos cubre cada día. Amén. Así es. Amén. Él nos libra de toda la angustia que pueda venir. Gloria a Dios. Amén. Problemas vamos a tener, Así es. dificultades van a haber, escaseces van a haber, enfermedades van a haber, Así es, Señor. pero Él no se apartará de nosotros. Amén. ¿Por qué no se aparta de nosotros? Porque le hemos confesado Sí, Señor. de que Jesucristo es el Señor, Amén. de que somos salvos por su gracia, Así es, Señor. no siendo merecedores, aún siendo pecadores. Él sigue dando la buena batalla por nosotros. Amén. Amén. Entonces nos dice, la gracia de Dios es un don de Dios, Gloria a Dios. es algo propio del Señor. Esa es la gracia que nosotros tenemos que tener y de donde debemos estar. Así es. Amén. Amén. Es una gracia, es el don en favor de la iglesia, en favor de nosotros, es el don del Señor en favor mío, en favor nuestro, mi hermano. Amén. No es cualquier gracia, no es un don como el que tiene la iglesia en medio hoy en día. Es un Dios, es un don que nosotros no nos merecíamos. Santo Dios de Israel. Es la gracia de Dios. Gloria a Dios. Algo que no tiene cómo compararse con la gracia que usted pueda tener. Usted puede tener gracia para predicar, puede tener gracia para tejer, puede tener gracia para coordinar, puede tener gracia para tocar algún instrumento, puede tener gracia para levantar alguno. Pero la gracia de Dios va por sobre todas esas cosas. Aleluya. Yo lo creo. Así es, Señor. Amén. Porque por su gracia yo estoy aquí parado. Aleluya. Por su gracia Él me ha levantado. Amén. Por su gracia Él me ha bendecido. Y así también lo ha ido bendiciendo a usted Amén. día a día. Así es. Amén.
En este año que ya estamos terminando, mi hermano, nosotros debemos saber cómo estamos terminando el año con el Señor. Nosotros debemos tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo estamos terminando el año con el Señor. ¿Cómo fuimos durante el año con el Señor? ¿Fuimos fieles con el Señor? ¿Fuimos regulares con el Señor? Está llegando el término del año y ya estamos cansados. Pero el Señor no se cansa, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. El Señor no se cansa y dice, Raúl, nuevamente, párate, párate, Raúl, párate. Sigue adelante. Él es el que me sigue de fuerza, mi hermano. Yo no sé qué es lo que te ciñe a ti de fuerza, iglesia amada. Pero tenemos que tener claro cómo hemos sido este año. Sabemos y debemos saber lo que Dios hizo. Debemos saber lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Tenemos que ya concluir este año preguntándonos, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Y qué hará el Señor en favor de tu vida, en favor de la iglesia? Usted sabe lo que hizo el Señor. Yo sé lo que hizo el Señor. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé del Señor qué es lo que ha ido quitando en mí. Qué es lo que ha ido menguando. Mi carácter, mi boca, mi lengua, mi mirada. Eso es lo que el Señor ha ido haciendo. Es lo que el Señor hizo. Y lo que el Señor está haciendo es perfeccionarme. Y lo que el Señor hará, solo lo sabe. ¿Alcanzaré la salvación? Si no tengo la gracia de Dios, ¿estoy bajo la gracia de Dios o no estoy bajo la gracia de Dios? ¿Tengo el amor de Dios o no tengo el amor de Dios? ¿Tengo la comunión del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, o no tengo la comunión con el Espíritu Santo? Bendito es el Señor. En la gracia de Dios está el perdón del ser humano, el perdón del pecado. De continuo y de constantemente, mi hermano, la iglesia peca, el pueblo peca. Pero ahí está el Señor con su gracia, no siendo merecedores. Está su gracia sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted y yo declaramos de que Cristo es el Señor. Gloria a Dios. De que por medio de Él viene la gracia de Dios. De que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a su iglesia. Victoria. Victoria tenemos en esta tarde. Victoria tenemos durante todo el año. Victoria, vamos a terminar en victoria. Amén. Amén. Bendito Dios. Miren lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 2, 8, 9. Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Es don de Dios. ¿Qué le decía yo? No es un don, cualquier don. No es el don que se manifiesta aquí. No es el don de hablar en lenguas. No es el don de interpretar lenguas. No es el don de danza. Es un don sobrenatural que solamente es poder de Dios. Aleluya, bendito Jesús. Santo es el Señor. Bendito es el Señor. Amén. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, tenemos que alcanzar la gracia, pero con fe. Y sin fe, Es imposible agradar a Dios. clarita la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no vamos a agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, no vamos a tener la gracia del Señor. Así es. Amén. No va a hallar gracia en mí. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Para siempre. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No es el don que se manifiesta en medio de la iglesia.
No se preocupe, mi hermano, si usted no habla en lengua, si usted no danza. Preocúpese de tener la gracia del Dios vivo. Que Él se mueva en medio de nosotros. Bendito Que Él eres. se mueva en medio de su corazón, en medio de su pensamiento. Santo Si tiene el don de interpretación, si tiene el don de lengua, si tiene, maravilloso, estupendo, genial. Pero si yo no tengo el don de lengua, no tengo el don de danza, ¿estoy destituido de la gloria de Dios? ¿Estoy destituido de la gracia de Dios? No. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Que tenemos que estar bajo la gracia de Dios. Amén. Que tenemos que estar bajo la gracia y el poder de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el Señor. Después nos dice la 9, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y esto es en medio de la iglesia, mi hermano. Para que nadie se gloríe. La gracia del Señor está por sobre toda esa gloria que puede tener alguno. Así es. Yo quiero tener la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero agradar al Señor. Quiero que esta iglesia agrade al Señor. Quiero que mis hermanos agraden al Señor. Que mis pastores agraden al Señor. Que mis hermanos que nos apoyan, que vienen de afuera, tengan la gracia de Dios. Que cuando nos compartan palabra real, palabra viva, palabra poderosa, palabra de edificación. Que cuando exhorten su palabra sea de edificación. Para que nuestras vestiduras puedan ser blancas, resplandecientes. Gloria a Dios para siempre. En la gracia de Dios podemos crecer. En la gracia de Dios podemos tener paciencia. Podemos tener los frutos del Espíritu. Y eso es por la gracia de Dios. Es por la comunión que usted tiene con el Señor. Es por lo que Él ha visto en usted. Es por lo que Él ha visto en mí. Es por lo que Él ha visto con la iglesia. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Ahí es donde va a llegar la gracia de Dios cuando Él venga por su iglesia. Él va a hallar la gracia que usted tenía, que yo tenía, que la iglesia tenía. Y nos vamos a ir con Él. Gloria a Dios. Porque sin gracia no vamos a llegar a la vida eterna. Tenemos que encontrar el poder de Dios y Él halle gracia en nosotros. Nosotros estamos empoderados en la gracia del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Debemos andar bajo la gracia de Dios. Gloria a Dios. Debemos andar bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos. Él nos va a enseñar a frenar nuestra lengua. Él nos va a enseñar a moldear nuestro carácter. Él nos va a enseñar a tomar decisiones. Él nos va a enseñar a hablar en paz, a andar en comunión, a andar de buen ánimo. Así es, amén. Aleluya. Andar en la gracia del Señor y andar en paz, Así es, amén. pero alegres. Amén. Porque tenemos un Cristo vivo que mora en Amén. nosotros, Gloria a que Dios. mora en mí. Santo es tu nombre. No puedo ser un hijo de Dios que venga a la iglesia y no levante ni siquiera mis manos. ¿Dónde está la gratitud? Así es, Así amén. es, Señor. Gloria a Jesús. No puedo venir siempre amargado. Así es. ¿Dónde está la gratitud? Si he visto la gloria de Dios. Amén. Ayúdanos, Señor. Bendito es el Señor. Amén. Santo es tu nombre. Tengo que levantarme. Amén. Amén. Así es, Jesús. Porque un hermano me puede levantar, pero va a ser momentáneamente. Tengo que levantarme y levantarme por la gracia del poder de Dios. Así es. Bendito es el Señor. Para siempre. Tu nombre es Ay, sí. glorificado, Padre, Señor. todo. Para siempre. Amén, Señor. Hay pueblo, mi hermano, que están en la iglesia y no están bajo la gracia de Dios. Bendito eres, Señor. Hay hermanos que llegan a las iglesias y no tienen la gracia del Señor. Quizás yo anduve en otro tiempo igual. Era un número más. Pero mientras yo no tenga, usted no tenga, el pueblo no tenga comunión con Dios, no va a llegar la gracia de Dios. Amén. Así es. Porque para llegar a la salvación debemos hallar la gracia de Dios. Amén. La cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Debemos tener esas tres cosas para poder alcanzar el propósito de Dios, que es salvar la iglesia. Debemos tener esa comunión con el Señor. No debemos estar aquí y afuera ser distintos. Así hay hermanos en cada iglesia, hay iglesias completas, mi hermano, que no agradan al Señor, que no están bajo la gracia del Señor, que están por otros propósitos terrenales del hombre, que están llevando a la perdición a multitudes, porque no se les ha predicado un evangelio como Dios lo dice. Un evangelio light, un evangelio de prosperidad, un evangelio acomodado. Ay, santo su nombre. Acomodado para la juventud, para que la juventud llegue. ¿Por qué no llega la juventud, mi hermano? A una iglesia donde se declara la palabra y la doctrina como esa. Porque les duele a la juventud, les duele a la juventud. Mi hermano, que le pasen la lima, la escofina ahí donde está el problema. Así es. Porque si llegara la juventud, mi hermano, este mundo, este país sería distinto, esta iglesia sería distinta. Veríamos la gloria de Dios manifestada en los niños, en la juventud y en nosotros que ya somos adultos. Muchos dicen afuera, el evangelio es para los viejos. Pero déjame decirte que están totalmente equivocados. Porque si hubiera conocido a Jesucristo, la palabra del Señor, en aquellos tiempos cuando por primera vez o segunda o tercera vez me lo predicaron, sería otro. Sería otra la historia. Pero el Señor conoce los tiempos. Así es. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Luego nos dice la palabra del Señor, nos dice el amor de Dios. Hablábamos del Espíritu, hablábamos de Jesucristo, de la gracia, hablábamos de la gracia del Señor. Ahora nos habla el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Qué es lo que hay en medio de la iglesia? ¿Qué es lo que hay en mí, Raúl? ¿Está el amor de Dios? ¿Está en medio de la iglesia el amor de Dios? Que era lo que les decía el apóstol. La gracia de Dios y el amor de Dios. Hay amor en medio de la iglesia. Hay amor en medio de la iglesia. Si la palabra nos dice que en medio del amor hay tantas cosas, mi hermano. Y que nosotros como iglesia, porque yo soy parte de esta iglesia, y que nosotros hemos dejado. ¿Dónde están las primicias que teníamos en algún principio, en algún inicio? ¿Dónde está el amor de la iglesia? ¿Dónde está el amor, Raúl? Hoy día trataba conmigo. Esto debería estar lleno, mi hermano, los fines de mes, sin que nadie nos diga, sin que nadie nos recuerde. Solito debería el Raúl decir, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Sin que nadie me lo diga. Porque he comprendido y entiendo la palabra. Y se nos ha enseñado, no una vez, varias veces. ¿Dónde está el amor de Dios? Que el Señor nos ayude. Amén. El amor de Dios no se deleita en las cosas malas. El amor de Dios no conjuga, no cuadra, no calza con la maldad. Pero hay hermanos que sí hay maldad. Hermano, hombre, mujer, sí hay maldad, mi hermano. Hombres y mujeres conocedores de la palabra, que sí hay maldad. Así es. ¿Y se manifestará el poder del amor de Dios? Si hay maldad. ¿Qué será la iglesia si hay maldad y no está el amor de Dios? El amor de Dios es bondadoso, paciente, sin envidia, no se jacta de sí mismo. El Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia y no anda, yo soy amor, yo soy aquí, yo soy esto, yo soy bueno. No, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y como yo soy, es como se mueve el Espíritu Santo y es lo que yo he aprendido. De esto a lo mejor no hemos aprendido, de tener esto lleno. Que el Señor nos ayude. Amén.
El amor de Dios es, como les decía, no se jacta de sí mismo, no es egoísta, Amén. sin rencor, no se deleita de la maldad. Así es, Señor. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol, despidiéndose ya de esa visita, en esa carta. Ya le estaba diciendo, y el amor de Dios. ¿Cómo estaría la iglesia que él estaba en medio? Él ya le había predicado, ya le había hablado, ya le estaba diciendo. Pero ahora ya no venía con una palabra dura, venía con una palabra más suave. A ver si lograban entender. Amén. Amén. Entonces le decía de la gracia de Jesucristo y el amor de Dios. El amor de Dios, mi hermano, no debemos perder el amor de Dios. No debemos perder la misericordia, Así es, amén. las buenas obras, los frutos del Espíritu. Señor. Santo es el Señor. Para siempre. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. gloria, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor, amén. El que nos levante y nos fortalece cada día. Amén. Amén. Así es de bueno el Señor. Así es. Aún siendo pecadores, Él Murió por nosotros. murió por nosotros Amén. y sigue intercediendo por nosotros. Amén. Dice, miren, 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 y 2. 3, 1 y 2 dice, también debes saber esto. Seguimos con el mismo apóstol, hablando a la iglesia, dice, también debes saber esto, que en los primeros días vendrán tiempos peligrosos. Así es. ¿Qué es lo que vendrán en estos tiempos? Peligrosos. Tiempos peligrosos. Amén. ¿Qué nos esperan para mañana? Tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, amadores, se aman a sí mismos. Ven la de uno mismo, veo yo la mía, solamente la mía, no me importan los demás. Esos son los hombres amadores de sí mismos. Hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, amadores de sí mismos. Amén. No le importa nada más, ni siquiera le importan sus padres, ni su madre, no le importa nada más. Amadores de sí mismos, están creciendo, amándose ellos mismos, deleitándose ellos mismos, luchando por ellos mismos, tomando malas decisiones. Así es. Así también hay pueblos que son amadores de sí mismos. Bendito sea el Señor. Para siempre. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, Así es. ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Morará el amor de Dios en un hombre o una mujer con esas características? Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. A fortalecernos, Amén. a permanecer, Señor. Mi Amén. Dios. a buscar. Bendita es la palabra del Señor. Amén. Y miren Romanos lo que nos dice, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún Pecadores. pecadores, Cristo murió por Nosotros. Amén. Así es. Mire qué grande es el amor de Dios. Mire lo que le estaba diciendo Pablo, Santo, bendito Dios. lo que les decía Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para la iglesia. A ellos les estaba hablando en ese tiempo. Ahora no habla la palabra. A través de la palabra nos habla a nosotros. Y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con la iglesia, para con usted, en que siendo aún pecadores, Así es. Cristo murió por usted y por mí, murió por la iglesia. Así es. Amén. Bendice Dios. Gracias, Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Amén. Hermano, el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor, el hombre que no conoce la Escritura, el hombre que se apartó de la palabra del Señor, el hombre que no conoce del Señor, se ama a sí mismo. Así es. Amén. Sí, amén.
Eso quiere decir que no le importa nada más Sí, Señor. que solamente Él. Deleitarse Él, gozarse Él. Bendito sea el Señor. A Él solamente le importa el dinero, le importa el mundo, ama el pecado. El pecado lo atesora, el pecado lo cubre en el sentido de que no deja que nadie vea su pecado. Pero hay muchos que andan con el pecado ahí, todos lo conocen. Ese es un hombre amador de sí mismo, una mujer amadora de sí mismo. Santo Dios de Israel. Se gozan con lo pecaminoso de este mundo. Se gozan de los deleites de la carne, pero no se gozan de lo que usted y yo nos gozamos, de la gracia de Dios. No conjugan, no pegan ni juntan. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos los que están allá afuera, los que no conocen lo que usted y yo conocemos, conozcan del Señor. Cuando realmente se enamoren de Jesucristo. Cuando realmente el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Que ha tenido misericordia de usted y de mí. Así es. Bendito sea el Señor que a usted y a mí los levanta cada día. Así es. Bendito sea el Señor que levanta la iglesia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Y por qué le habla del amor? ¿Por qué le dice el amor de Dios? ¿Por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué envió a su Hijo por nosotros? Santo tu nombre. ¿Por qué nos ama el Señor de esa forma? ¿Por qué el Señor me perdona cada día? ¿Por qué el Señor sigue peleando y no viene pronto? Porque es misericordioso. Amén. Porque quiere que todos vuelvan al arrepentimiento. Así es. Miren, 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. Amén. Nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero, dice la palabra. O sea, Él nos amó desde el vientre de tu madre, como dice muchas veces. Como muchas veces también lo repetimos. ¿Por qué lo amamos ahora que conocemos la palabra? Porque Él nos amó primero. Amén. Porque antes, cuando yo no conocía la palabra, no lo iba a comprender y no lo iba a entender. Pero ahora que conozco de la palabra del Señor, que usted conoce el Evangelio, sabemos por qué amamos al Señor. Sabemos por qué Él nos amó primero. Porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Porque somos coherederos. Gloria. Porque somos parte de la nación santa. Amén. Bendito sea el Señor. Y después nos dice, terminando ya el versículo, dice, comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Nos decía el versículo en sí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Y cuál es la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo busco la comunión con el Espíritu? Y ahí trataba el Señor conmigo. ¿Te ausentaste? ¿Luego te ausentaste el martes? ¿Te ausentaste a los jóvenes? El viernes venía de camino para acá y me entró eso, mi hermano. Entonces, ¿cómo tengo yo la comunión con el Espíritu? Lo que les termina diciendo en esa carta al pueblo de Corinto. Amén. Comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted ha sentido el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Padre. Mire, yo un día conversaba con un jefe de los que tenía aquí en esta tienda y él era de la iglesia adventista, sigue siendo y sigue trabajando en otro lugar. Y un día yo le dije, mire, pasó algo tan especial que a lo mejor el pastor Claudio lo conoce a este pastor, a lo mejor mi hermano Carlos también lo conoce. El pastor Ángel, de la iglesia de Santa Marta, va a centrar esquina por los moros. La iglesia que ha ido prosperando de a poquito. Uno que antiguamente tenía ferretería ahí mismo al frente de nosotros cuando estábamos en Conde.
Bueno, él lo conocimos y empezó a hablarnos de la palabra y a los que conocíamos de la palabra, y llegó un momento en que él nos propuso que por qué no hacíamos reunión en la mañana, a primera hora, para que estuviera bajo la cobertura, la tienda y todos los que trabajaban ahí. Y yo me subí a ver la pelota al tiro por mi hermano. Y dije, ya, hagámosla, te da un permiso, entonces así. Usted se encarga de esto, yo me encargo, yo hablo con mi jefe y lo hicimos. Durante un harto periodo. Abríamos la tienda, antes de la tienda nos juntábamos media hora antes, y lo hacíamos. Y un día, a mediodía, él va a comprar, y yo estaba adentro en la sala, y me llama por teléfono y me dice, Raulito, venga para acá que lo necesito aquí afuera, en el estacionamiento. Y me llama, y le digo yo, ok, voy al tiro. Y me dice, hermano Raúl, tengo un trabajito para... Y le dije, dígamelo. Le dije, mire, allá adentro hay un joven que está sentado esperando que le entreguen las cosas. Vaya y predique. Ore por él. Y yo quedé ahí, pues dije yo, pues no voy, ¿quién es? Ya, pues llegué yo y dije yo, entre mí, me dijo, está sentado en el primer asiento desde allá para acá. Y uno flaco alto, uno delgado alto, uno flaco. Me dijo, usted lo conoce. Dije, chuta, que será, me dijo, yo me voy de esa tarea. Y se fue, pues. Y yo quedé ahí, chuta, ¿qué es lo que hago? ¿Le hago caso? ¿No le hago caso? ¿Le obedezco? ¿No le obedezco? Y me fui por el otro lado, para no ver al joven. Me fui por el otro lado. Y entré en la sala. Jonás. Y empecé, sí, pues, más o menos lo mismo. Y entré y empiezo en la sala yo dando vueltas allá. Pero no, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? No sé quién es. Señor. No sé quién es, no lo conozco. Y si me manda a freír mono al África, dije, chuta, ¿qué es lo que hago? Ya señor, y si es cosa de hombre nomás. Y empecé yo así, hasta que a la larga me acerqué y le dije a mi jefe, ¿sabéis qué? Allá afuera hay un joven que según el pastor le dije yo, necesita que le oren por él. Y me dijo, ¿y quién es? Uno flaco alto, uno delgadito alto. Me dijo, ¿y no sabéis quién es? Le dije, no sé quién es, no he ido para allá, no lo conozco. Y yo dije, ¿y tú sabes quién es? Me dijo, sí, anda a ver quién es. Hermano, sí era, pero yo primero me achunché, pues. Y me dice, anda a ver quién es. Dije, no, ¿quién es? Dime tú quién es, para yo irme para allá a clamar y a... ¿Quién es? Pues trabajaba con nosotros, medio choro, así medio niño. Dijo, no, anda a ver quién es, anda a ver quién es. Y ahí venís para. Ya, pues me acerqué yo de poquitito. Y me devolví y le dije, oye, ese no es por Vázquez. Aleluya. Sí. Y me dice, él es por el de los dinamitanos, el flaco. Ahí miran qué poco. Digo, gracias, señor. Bueno, tú me ayudas. Me fui me pasé como 2 veces, me quedé mirando qué es lo que estaba haciendo, su forma, porque uno lo conoce por televisión y todo lo que se ha dicho de ese varón, de ese hombre. Y de repente vengo yo y digo, fui con mi jefe y dije, esto no lo hago yo solo. Esto yo no lo hago solo. Me fui para la oficina de recursos humanos, que la niña también es también creyente en las cosas del Señor, más el jefe. Y voy para allá y digo yo a la señorita María Teresa, le digo yo, usted me prestaría la oficina un ratito, pero usted no se vaya, quédese aquí. Quédese aquí. ¿Qué pasa? No, quédese aquí, vengo al tiro. Y voy para la sala y traigo a mi jefe y digo, tú, acompáñame. No, ven para acá, vamos para la oficina. Y me paro delante del hombre. Y digo, anda para la oficina, ¿no? Yo cuando ando para él, ¿no? Ándate para la oficina, ¿no? Le dije yo al hombre, hola, ¿le puedo decir algo? Sí, me dijo, digan, ¿viene a educar el hombre? Me dice, ¿me puede acompañar, por favor? Y además, ¿qué? ¿Me puede acompañar? Y me dice, se para así y así, Amén. y lo que mirando a él, ¿y qué es lo que hice? ¿Hice algo malo?
Me vienen a buscar, ¿qué hice? Le dije, no, tranquilo, no he hecho nada. ¿Pero me puedo acompañar? Sí, pues me dice. Ya, y entramos a la oficina. Y cuando entramos a la oficina, el hombre se sorprendió totalmente. Me llevó a la secretaria sentada, mi jefe parado, y yo. Y yo le dije, ¿sabes? Le dije yo, ¿te puedo decir algo? Le dije. Y me dice, y estaba medio temeroso. Y me dice, dígame. Y que me tenía asustado, me tenía asustado. Y le dije, mira, yo tengo que obedecerle al Señor. Y el Señor me dice que yo tengo que orar por ti. Y Aleluya. se puso a llorar. Gloria a Dios. Y Bendito eres, yo Padre. dije, entre mi pensamiento dije, ya Señor, listo. Con eso entramos. Gloria Entramos a en la Dios. oración, en todo lo que se dio. En todo lo que se dio. Y yo le dije, ¿y eso? Y me dijo, chico, así me dijo, chico, ¿te puedo decir algo? Soy valiente. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitaba. Gloria al Rey, santo es tu Lo nombre. necesitaba. Y al rato me llama el pastor que me dejó la veguita. Y me dice, Raulito, ¿y cómo le fue? ¿Cómo le fue con qué? Con la veguita, ¿sí? Y dije, la gloria es para Dios. Pues le dije, ahí se hizo lo que había que hacer. Santo Entonces, es tu hermano, nombre. volviendo y retomando. Entonces, ¿dónde está cuando nosotros andamos débiles? Así es, mi En la Señor. comunión con el Señor. Él es el que respalda lo que usted haga, lo que yo haga. Santo. Él pone palabras. Él pone todo en favor de sus hijos. Amén. Él pone todo en favor de mi vida, en favor de su vida. Santo. Él abre puertas que usted jamás se ha imaginado. Él abre puertas. Él está esperando por nosotros Amén. para alcanzar la vida eterna. Amén. Él está esperando ahí Él viene pronto por su iglesia. Amén. Y Él tiene que hallar gracia en medio de la iglesia. Él tiene que hallar gracia en el Raúl. Él tiene que hallar gracia en mi pastor, en mi pastora, en mi pastor Claudio, en su esposa. Él tiene que hallar gracia en mi hermano, en usted, mi hermana. En usted Él tiene que hallar gracia, en mi señora, en mi bebé, en todos los niños, en todo mi hermano tiene que hallar gracia. ¿Para qué? Para que podamos entrar al lugar santísimo, para que podamos entrar a la vida eterna, a la nueva Jerusalén, y con el propósito de Dios. Amén. Entonces, tiene que haber amor, Amén. tiene que estar la gracia de Dios, Bendito eres. tiene que estar el amor de Dios, Amén. y tiene que estar la comunión con el Espíritu Gloria a Dios Santo. para siempre. Entonces, teniendo la comunión con el Espíritu Santo, mi hermano, Él te va a respaldar, Bendito eres, mi Señor. Él va a dar los pasos seguros por ti, Amén. por la iglesia. Él va a ir delante nuestro, Él va a ir rompiendo cadenas, sacando yugos, Amén. cortando cadenas, Gloria a Dios para siempre. sacando grilletes, Así es, porque Señor. se pueden cortar las cadenas, Amén. pero pueden quedar los grilletes Gloria que a te Dios para impiden siempre. que puedas avanzar, Ayúdanos, porque el Jehová. pecado no te quiere soltar. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mi hermano, la palabra del Señor hoy día me decía, no se equivoca. Amén. Aún en la última palabra, en los últimos Bendito versículos de la eres, carta, Padre. el Señor le hablaba a la iglesia y le hablaba con el amor. Bendito Con el eres, amor de Dios Señor. les decía, se despedía de ellos y le decía, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bendita palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que podamos seguir el próximo año, dentro de lo que queda de este año y lo que viene, que solamente el Señor lo sabe, nos sigamos fortaleciendo, que sigamos creciendo, que sigamos creciendo en número y en conocimiento. Amén. Bendito sea el Señor, le doy toda la honra y la gloria al Señor, Amén. porque por su misericordia, mi hermano, yo he salido adelante. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. les amo mucho en el amor del Señor, que nos sigamos viendo, que sigamos creciendo y que este otro año traigamos a alguien. Amén. No nos quedemos, porque yo vengo lejos, no puedo traer a nadie, no, yo puedo traer a alguien, Bendito eres, Padre. puedo traer a alguien, aunque yo esté viva lejos, puedo traer a alguien, dependerá de él o de ella
si sigue perseverando. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios nos guarde. Dejo este lugar con tres gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, para Rey siempre. de Dios. Bendito, hermana, la de- Amén. Bendito eres, Jehová. Bendito eres, Jehová. Santo. Hermano, agüita. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Amén.